A veces la vida nos enseña las lecciones más duras cuando menos las esperamos. La mía llegó envuelta en una celebración de graduación, servida con una guarnición de traición familiar que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y mantenerme firme. Me llamo Estela Montoya y, a los 22 años, creía tenerlo todo resuelto. Con mi título recién obtenido en Administración de Empresas, trabajando durante la universidad en el restaurante italiano Bellinis, viviendo en el antiguo apartamento de mi abuela Gloria, bueno, técnicamente de mi padre después de que ella falleciera hace 3 años. El arreglo parecía perfecto, yo cubría los servicios, trabajaba mis turnos y perseguía mis sueños. Sencillo, ¿verdad? Esos años universitarios pusieron a prueba cada gramo de fuerza que tenía. Noche tras noche, me arrastraba a casa desde Bellinis, con los pies gritando después de horas sirviendo mesas, con el ajo y la salsa marinara impregnados en mi ropa. Los libros de texto que me esperaban en mi escritorio no les importaba lo agotada que estuviera. Tampoco las fechas límite. Pero seguí adelante porque eso es lo que hacen los adultos responsables, trabajan duro, persisten, construyen su futuro un día agotador a la vez. Luego llegó mi cena de graduación. Mamá se lució como siempre, llenando nuestra casa con esos familiares aromas de comida reconfortante que significaban celebración. Mi hermana Aurelia, de 17 años, andaba por ahí haciendo bromas sobre extrañar mi ayuda con la tarea, mientras los familiares llenaban cada rincón con calidez y felicitaciones. La tía Raquel y el tío Gerardo, los primos Manuel y Alba, incluso mi abuela por parte de mamá, todos compartiendo historias de sus propios días universitarios. Debía haber sabido que era demasiado perfecto. En el momento en que los familiares se fueron, algo en el aire cambió. Mamá se aclaró la garganta, ese sonido específico que había anunciado problemas desde mi infancia. Mi estómago se anudó instantáneamente, reconociendo la señal de advertencia antes de que mi mente pudiera procesarla. Estela, cariño. Su voz llevaba ese tono formal que me ponía la piel de gallina. Ahora que te has graduado, necesitamos discutir la situación del apartamento. Dejé mi taza de café cuidadosamente, tratando de mantener mi mano firme. El suave tintineo contra el platillo resonó como un disparo en la habitación repentinamente silenciosa. ¿Qué pasa con él? Las palabras que siguieron desencadenarían una serie de eventos que nunca vi venir. Bueno, si quieres seguir viviendo allí, tendrás que empezar a pagar renta. Papá de repente se fascinó con su taza de café, evitando mis ojos como si pudieran quemarlo. Aurelia fingía estar absorta en su teléfono, pero la sorprendió observando, probablemente ya planeando cómo esto la beneficiaría de alguna manera. Siempre había sido la niña dorada, la preciosa bebé de nuestros padres que nunca tuvo que trabajar un día en su vida. Mi mente repasó cálculos mientras mamá exponía los términos con toda la calidez de una gerente de banco. Claro, lo llamó un descuento familiar, con esa sonrisa tensa suya, pero el número que citó me hizo caer el estómago. Mi cheque de Bellinis ni se acercaría a cubrirlo. Necesitaría un trabajo de tiempo completo, y rápido. Entiendo, dije, las palabras sabiendo amargas en mi boca. ¿Qué más podía decir? Técnicamente tenían razón, ya no era estudiante. Era una adulta, y los adultos pagan su camino. Pero el momento se sintió como una bofetada en la cara. Ni siquiera podían dejarme tener un día de celebración antes de quitarme el tapete de debajo de los pies. Esa noche, acostada en mi cama, bueno, supongo que su cama ahora, comencé a buscar ofertas de trabajo en mi teléfono. El brillo de la pantalla iluminaba mi pequeña habitación mientras revisaba los anuncios, tratando de concentrarme en lo práctico en lugar del dolor que burbujeaba bajo la superficie. El restaurante no podía ofrecerme horas de tiempo completo, así que necesitaba algo nuevo. Algo estable. El siguiente año pasó en un borrón de trabajo, pagos de renta y ajuste a la realidad postuniversitaria. Conseguí un puesto en una firma de marketing cerca del apartamento, nada glamuroso, pero pagaba las cuentas. Coordinadora junior de cuentas, lo llamaban. El salario inicial no era enorme, pero cubría la renta que mis padres me cobraban, más servicios, con apenas lo suficiente para construir un pequeño colchón de seguridad. Cada mes, transfería fielmente el dinero de la renta a la cuenta de mamá, generalmente agregando extra para los servicios aunque ella nunca lo pidió. Tal vez parte de mí todavía intentaba probar algo, que podía manejar las responsabilidades de adulta, que era confiable. Que era digna de su aprobación, aunque no me lo hubiera admitido a mí misma en ese momento.
Aurelia pasaba ocasionalmente, generalmente cuando necesitaba algo. Ayuda con las solicitudes universitarias, ropa de mi closet, consejos sobre chicos. Estaba en su último año de preparatoria, y la observé cambiar, volverse más distante, más reservada. Sus visitas se volvieron menos sobre pasar tiempo conmigo y más sobre lo que podía obtener, ayuda con la tarea, mi ropa, mi tiempo. Luego comenzó a salir con Alonso. Era un año mayor que ella, trabajando medio tiempo en la tienda de electrónicos del centro comercial. La primera vez que lo trajo a mi apartamento, algo en él activó señales de alarma. Tal vez fue la forma en que hablaba sobre hacerse rico rápido, o como parecía esperar que todos atendieran sus necesidades. Pero Aurelia estaba enamorada, ¿y quién era yo para juzgar? Yo había tenido mi parte de novios cuestionables en la preparatoria. Nunca esperé esa llamada telefónica. La que lo pondría todo de cabeza. Estela, necesitas venir inmediatamente. La voz de mamá estaba tensa. Es importante. Asumí que sería sobre los planes universitarios de Aurelia. Había estado indecisa entre escuelas, y pensé que querían mi opinión sobre planificación financiera o becas. Mi hermana tenía buenas calificaciones, no espectaculares como las mías, pero suficientemente buenas para la universidad estatal. Recuerdo conducir a su casa esa tarde, el cielo oscureciéndose temprano mientras se acercaba el invierno, pensando en cómo les ayudaría a navegar el laberinto de las solicitudes universitarias. Qué equivocada estaba. El ambiente en la casa me golpeó en el momento en que entré. ¿Sabes esa sensación cuando entras a una habitación y puedes notar que algo está mal? Mamá y papá estaban sentados rígidos en sus lugares habituales en el sofá, luciendo como si hubieran envejecido años durante la noche. Aurelia estaba posada en el sillón, y había algo en su expresión que no podía ubicar exactamente. ¿Suficiencia? ¿Satisfacción? Fuera lo que fuera, me revolvió el estómago. Siéntate, Estela, dijo papá, su voz ronca, cansada de una manera que nunca había escuchado antes. Me senté en el ottoman, mi corazón golpeando contra mis costillas. Esto no era sobre solicitudes universitarias. Aurelia está embarazada. Las palabras flotaron en el aire como humo, ahogando el oxígeno de la habitación. Mi hermana de 18 años estaba embarazada de su novio empleado de medio tiempo del centro comercial. Noté las manos de mamá retorciéndose en su regazo, un hábito nervioso que había tenido desde que yo era pequeña. El reloj de pie en la esquina marcaba los segundos de silencio, cada uno sintiéndose como una eternidad. Hay algo más que necesitamos discutir, continuó mamá, enderezando su espalda y alisando su falda con manos temblorosas. Aurelia y Alonso necesitarán un lugar donde vivir. Sentí las palabras venir antes de que las dijera, como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Se mudarán al apartamento. La habitación comenzó a dar vueltas ligeramente. Me aferré al borde del ottoman, mis nudillos tornándose blancos. ¿Disculpa? Tendrás que mudarte, declaró mamá como si estuviera hablando del pronóstico del tiempo para mañana. Aurelia y Alonso necesitan un lugar donde comenzar su familia. Es la solución perfecta, realmente. El apartamento ya está amueblado, está en un buen vecindario y está cerca de los padres de Alonso. Miré a Aurelia, quien examinaba sus uñas recién pintadas con esa misma sonrisa satisfecha. Ni siquiera tenía la decencia de verse incómoda por echar a su propia hermana de su hogar. Llevaba puesto mi viejo suéter otra vez, el que había tomado prestado el mes pasado y nunca devolvió. La vista de eso hizo hervir mi sangre. Necesitaré tiempo para encontrar un nuevo lugar, logré decir, mi cabeza dando vueltas con el pensamiento de buscar apartamento mientras trabajaba tiempo completo. Una semana debería ser suficiente. La voz de mamá era ligera, casual, como si discutiera un inconveniente menor. Luego vino el golpe final. Y Estela, aún necesitarás continuar pagando la renta. De hecho, me reí en voz alta. El sonido fue áspero, inoportuno en la tensa habitación, pero no pude evitarlo. Luego vi sus rostros serios, y la risa murió en mi garganta. No pueden hablar en serio. Tu hermana y Alonso son jóvenes, explicó mamá pacientemente, como si le hablara a una niña. ¿Aún no tienen trabajos, y con el bebé en camino? Se detuvo, gesticulando vagamente hacia el estómago a un plano de Aurelia. La realidad de lo que estaban pidiendo me golpeó como un golpe físico.
Entonces, déjenme ver si entiendo bien, interrumpí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Quieren que me mude y continúe pagando renta por un apartamento en el que no viviré? ¿Por ellos? Necesitan nuestra ayuda, Stella, dijo papá severamente, finalmente encontrando mis ojos. Es tu responsabilidad como la hermana mayor. La familia ayuda a la familia. Mi responsabilidad. Me puse de pie, mis manos temblando de ira ahora. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado caliente. Si son lo suficientemente maduros para tener un bebé, son lo suficientemente maduros para conseguir trabajos y mantenerse a sí mismos. ¿Alguno de ellos siquiera ha buscado trabajo de tiempo completo? ¿Cómo puede ser tan egoísta? Aurelia de repente intervino, sus ojos llenándose con esas lágrimas dramáticas que había visto desde la infancia. Las mismas lágrimas que aparecían cuando tenía 12 años y quería un teléfono nuevo, o 14 y no le permitían ir a una fiesta. Voy a ser madre. ¿No te importa tu sobrino o sobrina? Estás siendo muy malagradecida, dijo mamá fríamente, sus palabras cortando el aire como hielo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Malagradecida? La palabra sabía a veneno. He estado pagando renta durante el último año. He estado trabajando desde la universidad, ¿y ahora quieren que mantenga a 2 adultos perfectamente capaces que se metieron en esta situación? Tomé un respiro profundo, estabilizándome. No voy a pagar ni un centavo por ellos. Si quieren permitir esto, es su elección, pero no cuenten conmigo. Salí de esa casa con sus gritos de malagradecida y egoísta, siguiéndome hasta mi auto. La puerta principal se cerró detrás de mí con una finalidad que se sintió como el fin de algo fundamental. El aire fresco de la tarde golpeó mi rostro, y me di cuenta de que estaba llorando. No esperé una semana. Esa misma noche, comencé a empacar mis cosas, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras clasificaba 4 años de recuerdos. Mis manos temblaban mientras envolvía tazas de café en periódico, cada una un recordatorio de rituales matutinos que nunca serían los mismos. Afortunadamente, tenía algunos ahorros, todas esas horas extra en el trabajo finalmente iban a dar frutos. Había estado guardando dinero para un día lluvioso, y aparentemente, la tormenta había llegado. Encontré un pequeño estudio al otro lado de la ciudad y firmé el contrato al día siguiente. No era nada como mi antiguo lugar, la cocina apenas era lo suficientemente grande para dar la vuelta, el baño necesitaba actualizarse, y el viaje al trabajo sería más largo. Pero era mío. Sin ataduras, sin manipulación familiar, sin viajes de culpa. Solo mi nombre en un contrato y una llave que me pertenecía solo a mí. Mientras empacaba, hice listas detalladas de todo en el apartamento, categorizando artículos por quien los había pagado. Los muebles que mis padres habían proporcionado se quedaron, el viejo sofá de su sótano, la mesa del comedor que había sido de mi abuela, el librero que papá había ensamblado cuando me mudé por primera vez. Pero todo lo que había comprado con mi propio dinero fue a cajas marcadas con mi nombre. Mi cafetera, un capricho después de mi primer bono en el trabajo. Mi laptop, comprada con 3 meses de propinas guardadas de Bellinis. Mi cama, comprada pieza por pieza durante mis primeros 6 meses de trabajo de tiempo completo, base, colchón, ropa de cama. Cada artículo representaba horas de trabajo duro, determinación e independencia. No eran solo cosas, eran piezas de la vida que había construido para mí misma. Me tomó 2 días mudar todo. Mi jefa Yolanda fue comprensiva cuando pedí un día personal, aunque no expliqué la situación completa. Algunas cosas son demasiado crudas para compartir, incluso con personas en las que confías. Cuando terminé, pasé por la casa de mis padres una última vez y deslicé la llave del apartamento bajo su puerta. No dejé una nota. ¿Qué había que decir que no se hubiera dicho ya? Una semana después, mi teléfono explotó con notificaciones. El nombre de mamá apareció en la pantalla, su voz estridente de rabia cuando contesté. ¿Qué le has hecho al apartamento?, exigió. Está vacío. Todo lo que estaba ahí cuando me mudé sigue ahí, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Solo me llevé lo que compré con mi propio dinero. Dinero que gané trabajando mientras estudiaba la universidad. Tal vez Aurelia y Alonso puedan intentar hacer lo mismo. La serie de improperios que siguió habría hecho sonrojar a un marinero.
Nunca había escuchado a mi madre usar ese lenguaje antes. Colgué antes de que pudiera terminar, mis manos temblando pero mi determinación más fuerte que nunca. Esa noche, sentada en mi colchón en mi nuevo apartamento, finalmente me permití derrumbarme. Lloré por la familia que pensé que tenía, por la hermana que se había convertido en una extraña, por los padres que habían elegido permitir su comportamiento en lugar de apoyarme. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por la chica ingenua que pensó que trabajar duro y hacer lo correcto sería suficiente. Las lágrimas se sentían diferentes esta vez, sin embargo. No eran solo lágrimas de pérdida o traición. Eran lágrimas de liberación, de dejar ir, de finalmente ver la verdad sobre mi familia y mi lugar en ella. A veces las lecciones más duras vienen envueltas en los paquetes más dolorosos. Es asombroso lo rápido que la vida puede cambiar en solo un año. Me sumergí en mi trabajo con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Mi jefa Yolanda notó mi dedicación y comenzó a darme más responsabilidades. Cuando un cliente importante necesitaba a alguien para manejar su crisis en redes sociales a las 2 de la mañana, me ofrecí como voluntaria. Cuando la oficina necesitaba a alguien para venir los fines de semana a preparar una presentación importante, ahí estaba yo. El trabajo se convirtió en mi santuario, el único lugar donde el esfuerzo y el mérito realmente significaban algo. Mi pequeño estudio ya no se sentía tan apretado. En cambio, se convirtió en un símbolo de mi independencia, cada rincón lleno de decisiones que había tomado por mí misma. Abrí una cuenta de ahorros específicamente para un enganche de mi propia casa algún día. No más rentas de familia ni de nadie más. El pensamiento de tener mi propia casa, de construir algo que fuera verdaderamente mío, me mantuvo adelante durante los días más largos. A través de amigos en común y redes sociales, atisbé fragmentos de la vida de mi familia continuando sin mí. Aurelia había dado a luz a un niño, mi sobrino, aunque nunca lo había conocido. Había muchas fotos publicadas en línea, un pequeño rostro envuelto en una cobija azul, manitas regordetas alcanzando la cámara, primeras sonrisas capturadas y compartidas con el mundo. Aurelia y Alonso, aún solo comprometidos, jugando a la casita en mi antiguo apartamento mientras mis padres pagaban todas sus cuentas. Entonces un día, de la nada, apareció un correo electrónico de Aurelia en mi bandeja de entrada. Mi corazón realmente se saltó un latido cuando vi su nombre. Hola hermana, decía, como si el último año nunca hubiera sucedido, como si no hubiera participado en echarme de mi hogar. Espero que estés bien. Escuché que obtuviste un ascenso, felicidades. Me encantaría que vinieras a visitar y conocieras a tu sobrino. Es un angelito precioso, y sé que lo amarías. Debí haber sabido que habría un motivo oculto. Siempre lo había con Aurelia. El siguiente correo llegó antes de que pudiera procesar el primero, una lista de deseos de artículos para bebé que hizo llorar a mi tarjeta de crédito solo de verla. Ropa de diseñador que costaba más que mi primera mensualidad de renta, una carriola que costaba más que mi laptop, juguetes premium que probablemente costaban más de lo que Alonso ganaba en un mes en su trabajo de medio tiempo, asumiendo que aún lo tuviera. Me quedé sentada mirando mi pantalla, una extraña mezcla de emociones inundándome. Después de todo lo que había pasado, después de un año sin contacto, ¿así es como elegía acercarse? No con una disculpa, no con ningún reconocimiento de lo que había hecho, sino con una lista de compras. ¿Ya estás trabajando?, respondí, ignorando su lista completamente. La pregunta fue directa, deliberada. Su respuesta llegó rápidamente, y las palabras en mi pantalla me revolvieron el estómago. Oh, mamá y papá se están encargando de todo. Pagan todas las cuentas y nos dan dinero para gastos. Alonso y yo no necesitamos trabajar ahora, nos estamos enfocando en ser padres. Es un trabajo tan importante, ¿sabes? Luego vino el golpe final, palabras que me helaron la sangre. De hecho, estamos pensando en tener más hijos pronto. Mamá y papá son tan tontos, quiero decir, tan comprensivos, escribió, la casual crueldad de sus palabras dejándome atónita. Tendrán que seguir ayudándonos si tenemos más bebés. Y también queremos una boda grande, nada barato. ¿Esos viejos tontos pagarán todo? Leí su correo 3 veces, cada vez sintiéndome más asqueada que la anterior. Mi hermana pequeña, a la que había ayudado con la tarea, a la que había consolado después de su primera decepción amorosa, se había convertido en alguien que no reconocía. Alguien que llamaba a nuestros padres, viejos tontos, mientras alegremente tomaba su dinero.
Alguien que planeaba tener más hijos solo para mantener el tren del dinero funcionando. No pude obligarme a responder. ¿Qué podía decir? ¿Felicidades por ser una manipuladora profesional? ¿Cómo te va la búsqueda de oro? En lugar de eso, cerré mi laptop e intenté olvidarlo. Pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza: esos viejos tontos pagarán todo. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Unos meses después, mi teléfono sonó con un número que no había visto en más de un año, el de mamá. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Estela, dijo, su voz diferente de alguna manera. Cansada. Derrotada. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir? Tal vez fue curiosidad, o tal vez alguna parte de mí todavía esperaba una reconciliación. Cualquiera que fuera la razón, me encontré conduciendo a la casa de mis padres esa tarde. Las calles familiares se sentían extrañas ahora, como visitar un lugar que solo has visto en sueños. Se veían más viejos de lo que recordaba. El cabello de papá tenía más canas, y el rostro de mamá mostraba nuevas arrugas. Círculos oscuros bajo sus ojos hablaban de largas horas y noches sin dormir. Estaban sentados en su familiar sofá, pero algo en su postura hablaba de derrota. Hemos estado tomando turnos extra, dijo papá sin preámbulos, su voz áspera de agotamiento. Trabajando horas extras para ayudar a tu hermana y a Alonso. Esperé, sin decir nada. El reloj en la pared ticaba fuertemente en el silencio. Sabemos que te está yendo bien en tu trabajo, continuó mamá, y sentí mi corazón hundirse. Esto no iba a ser una disculpa. Esto iba a ser otra exigencia. Creemos que es hora de que ayudes a mantener a tu hermana también. No pude evitarlo, me reí. Una risa real, genuina de pura incredulidad que rebotó en las paredes de la casa demasiado silenciosa. El sonido pareció sobresaltarlos, como si hubieran olvidado cómo sonaba la risa. ¿Quieren qué? Tu hermana no puede trabajar ahora, insistió mamá, inclinándose hacia adelante. Tiene que cuidar al bebé. Es un trabajo de tiempo completo. Los miré, realmente los miré. Estas personas que me habían criado, que me habían enseñado sobre responsabilidad y trabajo duro, que me habían empujado a obtener buenas calificaciones y trabajar medio tiempo durante la universidad. Ahora estaban sentados aquí, haciendo excusas por dos adultos capaces que se negaban a mantenerse a sí mismos. Déjenme ver si entiendo, dije lentamente, enunciando cuidadosamente cada palabra. Están trabajando turnos extra para mantener a mi hermana y su prometido, que son perfectamente capaces de trabajar pero eligen no hacerlo, ¿y ahora quieren que yo ayude a permitir su pereza también? El rostro de papá se puso rojo. Estás siendo egoísta y avariciosa. Si no ayudas a mantener a tu hermana, considérate desheredada. No puedes desheredar a alguien que ya se ha ido, dije quedamente, y salí de su casa por lo que esperaba fuera la última vez. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como el punto final de una oración muy larga. Cuando llegué a casa esa noche, mi apartamento se sentía como un santuario. Me quité los zapatos, me hice una taza de té y me senté frente a mi computadora. Mis manos estaban firmes mientras abría mi correo y encontraba el mensaje de Aurelia de hace meses, el que presumía sobre manipular a nuestros padres, los llamaba viejos tontos, y delineaba su plan para evitar trabajar teniendo más hijos. Lo miré por un largo momento, mi cursor flotando sobre el botón de reenviar. Parte de mí sentía que estaba traicionando una confidencia, pero luego recordé que Aurelia había traicionado la confianza de nuestros padres mucho antes que esto. Sin agregar ningún mensaje o explicación, reenvié el correo a mamá. A veces la verdad cruda es más poderosa que cualquier comentario. Mamá no respondió, pero una semana después sonó mi teléfono. Era la tía Raquel, la hermana de mamá, quien siempre había sido el canal de noticias no oficial de la familia. Podía imaginarla sentada en su cocina, teléfono presionado contra su oreja, probablemente aún con su uniforme de enfermera después de su turno en el hospital. No vas a creer lo que pasó, dijo, su voz espesa con chismes familiares. Tus padres echaron a Aurelia del apartamento. Casi tiro mi café. ¿Qué? Aparentemente hubo una pelea enorme, continuó la tía Raquel, su voz bajando a ese tono conspiratorio que usaba para secretos familiares. Tu mamá descubrió que Aurelia se ha estado burlando de ellos a sus espaldas, planeando aprovecharse de ellos.
Le dijeron a ella y a Alonso que se fueran y que no les darían más dinero. Escuché mientras detallaba la confrontación explosiva, como Aurelia había gritado y llorado, sacando todas sus tácticas dramáticas habituales, como Alonso se había quedado parado inútilmente luciendo como un venado encandilado, como papá finalmente había puesto el pie firme y les dijo que tenían 3 días para irse. Según la tía Raquel, mamá había estado inquietantemente tranquila, simplemente diciendo, nos han tomado por tontos durante suficiente tiempo. No me sorprendió cuando mi teléfono se iluminó con el número de Aurelia. La conversación se desarrolló exactamente como lo había esperado. Estela, su voz espesa con esas familiares lágrimas falsas que había usado desde que éramos niñas. ¿Podemos quedarnos contigo? Solo hasta que resolvamos las cosas. Por favor, no tenemos a dónde ir. No, dije firmemente, sorprendida por lo fácil que fue decir esa única palabra. Eres igual que mamá y papá, gritó. Todos son tan egoístas. Somos familia. La familia no explota a la familia, dije quedamente, y colgué antes de que pudiera discutir. Más tarde, a través de la vid familiar, me enteré de que Aurelia, Alonso y el bebé se habían mudado con sus padres. Su madre, aparentemente, era una mujer estricta y sensata que creía en el amor duro y la responsabilidad, el tipo de madre que no toleraba la holgazanería ni la manipulación. Según la tía Raquel, Aurelia era miserable. Su suegra la hacía seguir un horario estricto, ayudar con las tareas del hogar y realmente criar a su hijo en lugar de pasárselo a otros. Tenía que lavar la ropa, cocinar las comidas y contribuir al hogar. Aurelia pasaba sus días llorando sobre lo injusto que era todo, sobre cómo nadie entendía lo difícil que era su vida. La vida tiene una manera de cerrar el círculo. Hace unas semanas, en mi cumpleaños, estaba celebrando con amigos en mi apartamento, ya no el pequeño estudio, sino un bonito lugar de 2 habitaciones que había comprado con mis ahorros y buen crédito. Había invitado a un pequeño grupo para cenar y tomar algo, nada extravagante, solo buena comida y mejor compañía. El timbre sonó durante el postre, y un mensajero me entregó un paquete. La dirección del remitente hizo que mi corazón se saltara un latido, era de mis padres. Dentro del paquete había un marco de fotos plateado, elegante pero no ostentoso. Lo reconocí inmediatamente, conteniendo el aliento. Años atrás, durante un viaje de compras con mamá, lo había admirado de pasada, pensando que sería perfecto para mostrar mi diploma universitario. Pero el precio había estado muy fuera de mi presupuesto entonces, y como tantas cosas en aquellos días, había aprendido a dejarlo ir. Con él venía una tarjeta. Simple, sin adornos. Te extrañamos. Cuando estés lista, nos gustaría hablar. La letra era de mamá, pero papá también había firmado. Sin exigencias, sin viajes de culpa, solo 9 palabras simples que cargaban el peso de 1000 conversaciones que nunca tuvimos. Puse el marco en mi mesa de café y lo miré por largo tiempo, el suave murmullo de la conversación de mis amigos desvaneciéndose en el fondo. ¿Cómo mides la distancia entre quién eras y en quién te has convertido? ¿Entre el dolor y la sanación? ¿Entre la ira y la comprensión? Eso fue hace 2 semanas. El marco todavía está en mi mesa de café, y la tarjeta está pegada en mi refrigerador. Los veo todos los días, recordatorios de lo que he perdido y lo que aún podría salvarse. No los he llamado todavía. El dolor sigue ahí, un dolor sordo que se aviva cuando pienso en todo lo que pasó. Aurelia sigue viviendo con los padres de Alonso, todavía quejándose de tener que hacer quehaceres y seguir reglas. Su suegra insiste en que Alonso mantenga su trabajo de tiempo completo en una bodega local. Tienen que contribuir a los gastos del hogar y ahorrar dinero si alguna vez quieren mudarse por su cuenta. Parte de mí espera que esta experiencia ayude a Aurelia a madurar, le enseñe los valores que nuestros padres no lograron inculcar. Tal vez algún día entenderá que el amor no significa permitir el mal comportamiento, y que ser familia no significa ser un tapete. Tal vez aprenderá que el respeto debe ganarse, no exigirse, y que la responsabilidad viene antes que los privilegios. ¿Y yo? Me está yendo bien. Mi carrera está prosperando, acabo de obtener otro ascenso y ahora dirijo mi propio equipo. Tengo buenos amigos que entienden los límites y respetan la independencia. Estoy aprendiendo a establecer límites saludables en todas mis relaciones, personales y profesionales. A veces extraño la familia que pensé que tenía, pero estoy empezando a aceptar que nunca fue realmente lo que imaginé que era.
El marco plateado descansa en mi mesa de café, tanto un recordatorio de lo que he perdido como una posibilidad de lo que podría reconstruirse algún día, cuando esté lista, cuando el dolor se haya desvanecido lo suficiente para que el perdón eche raíces, cuando pueda mirar a mis padres sin ver a las personas que eligieron permitir el peor comportamiento de mi hermana en lugar de apoyar mi independencia. Pero por ahora, me estoy enfocando en mi propia vida, mi propio crecimiento, mi propio viaje. Mi apartamento se está convirtiendo lentamente en un hogar, lleno de cosas que he elegido y ganado. Estoy planeando unas vacaciones el próximo mes, mis primeras vacaciones reales desde la universidad. Estoy pensando en adoptar un perro. Pequeños pasos hacia la construcción de la vida que quiero, no la que otros intentaron forzarme a tener. Porque a veces los momentos más duros nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros puedan encontrarla también, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. Ya que a veces los momentos más duros nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.